Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer de manera muy especial al maestro Jesús Ruiz Barraza la disposición inmediata para considerar la propuesta de mi colega y amigo José María Ramos del Colegio de la Frontera para que pudiera yo estar con ustedes esta mañana. Y agradezco de verdad, maestro, su gentileza de venir cuando podía haberse conectado por Zoom, como es hoy la manera en la que se conducen muchas de las actividades académicas. El tema que le propuse al profesor, al doctor Ramos, ¿me escuchan bien? Es el tema que es un libro en el que, con un capítulo sobre Tijuana, el profesor Ramos contribuye a un libro sobre justicia de transición en contextos de violencia criminal, que es el contexto que impera en México. Entonces, lo que yo quisiera hacer en los siguientes minutos es darles un panorama de la idea esta de justicia de transición, de dónde sale, cómo es que evoluciona, cómo es que de una manera u otra aterriza en nuestra realidad y se convierte en una propuesta, todavía no una agenda como la que quizá va a ser necesaria para poder lidiar con lo que supone la experiencia de ya más de 2 décadas de una violencia extrema. Creo yo que es importante entender que la justicia de transición es un proyecto que evoluciona en el tiempo y cambia en el tiempo y cambian también y se transforman las expectativas que trae consigo. Y es importante también entender que la realidad mexicana es una realidad que también cambia y que también se transforma y que plantea retos muy complicados para la justicia de transición, como voy a tratar de explicarles y darles una idea de por qué es que supone estos retos, que nos obligan a preguntarnos si la justicia de transición puede ser una de las vías, una de las posibles respuestas que nos den un poco de luz a lo que ha sido un largo túnel de violencia y de oscuridad. Entonces, si me permiten, déjenme empezar por esto. ¿Qué es eso que llamamos justicia de transición? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que evoluciona? La justicia de transición es básicamente una propuesta de justicia que surge en primera instancia en contextos de transiciones de periodos autoritarios, básicamente de dictaduras militares o de gobiernos muy autoritarios y excluyentes, como fue el de Sudáfrica a finales de los 80s, en donde lo que permanecía en vigencia era un régimen de segregación racial, el sistema de apartheid, como se conoce, y estaban desde luego también los procesos iniciales de transición a la democracia en el Cono Sur y posteriormente también en Centroamérica. Es en ese contexto en donde surge por primera vez la idea de una justicia de transición que lo que tiene en mente, lo que se propone es básicamente considerar que en el periodo previo a la transición, durante los años de las dictaduras militares y del régimen de apartheid, se habían cometido violaciones graves, gravísimas de derechos humanos, que tenían que ser atendidas, que tenían que ser confrontadas para poder establecer bases sólidas, un cimiento sobre el cual se pudiera entonces
ir acumulando los esfuerzos de la transición de la democracia de manera tal que la democracia pudiera florecer y pudiera permanecer una atmósfera y un clima propicio para la consolidación de la democracia. La idea detrás de esto estaba también la idea de que los regímenes previos a la democracia las transiciones son por definición propia periodos inciertos, inestables, en donde los riesgos de un retorno al autoritarismo eran claros y ciertos. Y es en ese contexto que se considera que es necesario confrontar ese pasado, justamente para evitar el riesgo de un retroceso y para establecer los cimientos para una democracia perdurable. Es en ese contexto en el que se conciben las primeras ideas de justicia de transición que se van a decantar en una serie de iniciativas, que son las primeras iniciativas que van a acompañar a eso que hoy llamamos la justicia de transición, que son las comisiones de la verdad. Pero no solo eso, no solo son las comisiones de la verdad, son también esfuerzos que van a estar acompañados de lo que va a ser el trabajo en derechos humanos que se había venido acumulando pian pianito, paso a paso, durante largos años, los largos y oscuros años de la dictadura y de los gobiernos militares. Y esos esfuerzos de derechos humanos incluían los cientos, las miles de cartas enviadas por Amnistía Internacional a los gobiernos militares, a los gobiernos de estas dictaduras, no solo en América Latina, también en otras partes del mundo y desde luego en Sudáfrica, en donde llamaban a estos gobiernos a respetar lo que eran los derechos que estaban ya perfilados y consignados en una serie de instrumentos internacionales, desde luego la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero también otros instrumentos que algunos de esos gobiernos incluso habían firmado. Entre esos instrumentos van a estar fundamentalmente dos convenciones, las convenciones de 1966, que entran en vigor hacia finales de los 70, 1976, la Convención sobre Derechos Económicos y Sociales y Culturales, pero sobre todo la Convención sobre Derechos Políticos y Civiles. Son dos convenciones paralelas, son casi como una mancuerna, pero es la Convención de Derechos Políticos y Civiles lo que le permite a Amnistía Internacional no solo escribir y mandar esas cartas, son voluntarios, miembros de Amnistía Internacional que a título voluntario escriben todas estas cartas a estos gobiernos, y aquellos que han suscrito estas convenciones, estos tratados, les recuerdan que no solo es un ideal de un derecho allá, de alguna manera abanderado por una declaración universal, sino es sobre todo derechos que han sido firmados y ratificados por estos gobiernos y que constituyen ya por consecuencia una obligación internacional. Este esfuerzo de Amnistía Internacional, pero también de otras instancias, fundamentalmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esos mismos años va a adquirir nueva vida gracias al empuje que le va a dar la llegada al gobierno de Estados Unidos de un gobierno comprometido con la agenda de los derechos humanos, no solo por razones de simpatía del presidente electo, James Carter, sino sobre todo por el trabajo asiduo, paciente y dedicado de activistas de derechos humanos que, empezando a conocer lo que era la realidad de las desapariciones y de las violaciones graves de derechos humanos en Argentina, en Uruguay, en Chile posteriormente y también en Brasil, van
a cabildear ante el Congreso de Estados Unidos y va a haber las primeras audiencias en el Congreso de Estados Unidos dedicadas a escuchar estos testimonios de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos en estas circunstancias. Gracias a esa movilización en Estados Unidos, el gobierno de Carter y esa movilización generan el ímpetu que permite dar vida a lo que hoy conocemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y dotándolo de vida, entonces se constituyen las primeras configuraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las primeras visitas a estos lugares en donde todavía estaban los gobiernos militares vigentes, como fue la visita de la Comisión en Argentina en 1979, una comisión que va a estar integrada por 6 miembros, 6 notables de la región, 5 de ellos, la mayoría de ellos latinoamericanos, y un estadounidense, Tom Farrer, que va a ser también una figura que va a tener participación en diferentes instancias del gobierno de Estados Unidos, incluido el Consejo de Seguridad Nacional. Y esa comisión, esa visita de la Comisión Argentina va a ser una visita, un parteaguas, un verdadero parteaguas. Si ustedes tienen interés de conocer con más detalle lo que fue la experiencia de esa visita, los invito a leer un artículo de Tom Farrer en el Journal of Human Rights, creo que ese es el título, pero lo encuentran sin ningún problema porque además el título del artículo es por demás sugerente. Don't Cry for Me, Argentina, en donde él relata lo que fue la secuencia de esa visita, en donde estos comisionados de la manera más valiente lo que hacen es, habiendo ya salido victoriosos en lo que fue la negociación más recia con el gobierno militar argentino para poder llegar a Argentina y poder entrar a Argentina, lo que hacen es toman por sorpresa al gobierno y establecen mesas de audiencia en las esquinas. Y lo que ocurre entonces es que en ese contexto, con audiencias en las calles, las filas se multiplican de familiares de desaparecidos que quieren dejar el registro de los nombres de sus seres queridos que han sido desaparecidos. Ese acontecimiento va a ser un acontecimiento que va, yo diría, a ser similar a lo que fue Ayotzinapa simbólicamente para México, en el sentido de una toma de conciencia colectiva de lo que estaba pasando en el país. La sociedad argentina no pudo cerrar los ojos ya más a lo que era la realidad de las desapariciones, como nosotros tampoco pudimos cerrar los ojos ya más a lo que acontecía en México a partir de ese momento. Voy a regresar al tema de la comisión y de Ayotzinapa al momento de profundizar en lo que la justicia de transición puede o no ofrecer a nuestra realidad. Y voy a seguir por el momento refiriéndome a Argentina para terminar esta primera parte de la presentación que tiene que ver con la justicia de transición y cómo es que ha evolucionado. Entonces, lo que tenemos en ese momento es la activación, por un lado, de mecanismos de derechos humanos en ciernes, pero que estaban ya adquiriendo vida y fuerza, gracias a todo un andamiaje legal internacional de tratados y de convenciones. La Convención contra la Tortura se firma en 1979, la Convención para la Prevención del Genocidio se había firmado en 48, entonces tenemos ya una serie de tratados y convenciones internacionales en derechos humanos muy importantes que van a ser la base de ese primer esfuerzo, que va a ser la base sobre la cual se van a montar
los esfuerzos subsiguientes. Desde luego, los esfuerzos de las comisiones de la verdad, que bueno, pues a final de cuentas van a estar dando cuenta de cuál es la realidad, con base sobre todo en testimonios, de cuál es la realidad de lo que había y había estado aconteciendo en estos países, con base solamente en testimonios, tratar de recabar lo que es los testimonios de familiares de las víctimas. Algunas de estas comisiones de la verdad tuvieron el amparo y el compromiso estatal, otras tuvieron el amparo y el compromiso de instituciones a nivel nacional también muy importantes, la Iglesia. En el caso de Argentina, una vez que se logra la transición a la democracia, está el gobierno de Alfonsín, el presidente Alfonsín, que va a ser un gobierno muy comprometido con la agenda de derechos humanos y también con la agenda de disciplinar y someter a los militares de manera muy contundente al poder civil y someterlos también a lo que van a ser las primeras instancias judiciales para lo que en ese contexto era sobre todo el tema de la obediencia al poder civil. No osaban todavía tocar el tema de violaciones a derechos humanos, pese a que era muy claro que las violaciones a derechos humanos en esos contextos de transición de autoritarismos o dictaduras a la democracia, las violaciones, los perpetradores habían sido agentes del Estado. La justicia transicional entonces nace en ese contexto con comisiones de la verdad, con estas primeras visitas que van generando los elementos, los ingredientes para poder entonces empujar eso que hoy llamamos de justicia de transición, que en el caso de Argentina, de Chile y en menor medida de Brasil, va a adquirir una dimensión completamente inesperada y fantástica en términos de su potencial, por el hecho de que muchos de los ciudadanos de estos países tenían doble nacionalidad. Eran ciudadanos argentinos o chilenos o brasileños, pero tenían también o la ciudadanía española o la italiana o la francesa, y entonces lo que hicieron fue activar sus casos en las cortes nacionales en terceros países. Y en esas condiciones, esos juicios son los que van a movilizar desde el ámbito internacional una nueva oleada de presión sobre esos gobiernos, muchos de los cuales los latinoamericanos casi todos habían firmado estos tratados, afortunadamente. No es el caso de muchos países asiáticos, por ejemplo. Pero en el caso de los países latinoamericanos, pues eran países que querían ser miembros de pleno derecho del sistema internacional, entonces se habían adherido a muchos de estos instrumentos, y habiéndose adherido a estos instrumentos, eran entonces vulnerables a lo que es el mecanismo de presión de los derechos humanos, que, ojo, tiene sus orígenes, acabo yo de rastrearlo, nada más y nada menos que en la política antinarcóticos. En la política antinarcóticos en el periodo de los 30, Anslinger, que era el encargado del Buró de Narcóticos de Estados Unidos y el diplomático de más alto rango estadounidense en los foros antinarcóticos, recurría a estas tácticas, que son las tácticas a las que hacen uso los activistas y las organizaciones de derechos humanos, que llamamos en inglés naming and shaming, señalar y abochornar, avergonzar al país que no está cumpliendo sus obligaciones internacionales. Y entonces lo que pueden ver aquí ya es cómo se va perfilando un proceso, ¿no?, de dar cuenta de ese pasado de violaciones de derechos humanos, de ir estableciendo lo que son las primeras nociones de una posible verdad de lo que había acontecido, lo que había ocurrido, por la vía de estas comisiones de la verdad, los primeros esfuerzos de justicia por la vía de la movilización de estas cortes, y
por la vía también, en el caso de Argentina, de esfuerzos muy pacientes, dedicados y verdaderamente loables por parte de organizaciones de la sociedad civil, en especial una organización de abogados, el CELS, una ONG que hasta hoy tiene un papel fundamental, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que ha tenido un papel fundamental en la trayectoria argentina de derechos humanos, en donde el CELS se da cuenta de que la tradición jurídica, la jurisprudencia argentina, como es el caso en la mayoría de los países latinoamericanos, era una jurisprudencia y una tradición jurídica muy conservadora, muy formalista, muy estrecha, y que tenían que reeducar entonces a los jueces para poder hacerles ver que tenían que encontrar la manera de conectar la jurisprudencia, esta jurisprudencia un poco en camisa de fuerza, con lo que eran los compromisos de derechos humanos internacionales y lo que era ya el derecho internacional de los derechos humanos. Y encuentran una posible beta muy importante en lo que es el derecho a la verdad, que encuentran que hay un derecho establecido en la jurisprudencia iberoamericana y argentina, en la cual, a partir de la cual los jueces pueden entonces abrir márgenes para dar lugar a procesos judiciales que puedan ir estableciendo las bases de responsabilidades. La idea entonces ahí, cuando ya esta parte jurídica entra en la ecuación, no es solo que la justicia de transición, empieza ya a escucharse el término, es una justicia de transición porque estamos en un periodo de transición. Esta justicia de transición no solo debe dar cuenta del pasado y debe tratar de ver la manera de evitar que volvamos a ese pasado, sino sobre todo va a apuntar una tesis adicional. Y esa tesis adicional es que para que estas democracias puedan sobrevivir en Estado de Derecho y para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir, tiene que establecerse de manera contundente el criterio de no repetición. Y para que estas situaciones no se repitan, la impunidad tiene que ser abatida. Y para que la impunidad pueda ser abatida, la vía judicial entonces tiene que ser una vía que pueda ser transitada. Sin embargo, son contextos políticos muy complicados y la ecuación o la correlación de fuerzas entre civiles y militares o militares, civiles y sociedad civil varía de país a país. En Argentina los militares están mucho más debilitados que en Chile, por un hecho simple: fueron derrotados en una guerra, en la Guerra de las Malvinas, mientras que en Chile los militares fueron echados del poder, del Ejecutivo, de manera mucho más gradual, por la vía de un plebiscito, pero en esas condiciones pudieron entonces establecer 1000 candados para mantenerse firmes en el poder, incluidos, por ejemplo, el hecho de que Pinochet se autodesigna como senador vitalicio, o que el 11% de los ingresos por exportaciones de cobre a los militares van a ser entregados a las Fuerzas Armadas. En esas condiciones en donde los militares siguen teniendo un poder de facto, empujar la justicia de transición por la vía judicial se va a tornar más complicado. Como ustedes pueden ver, estoy hablando aquí de contextos de transiciones, sí, de autoritarismos y gobiernos militares a gobiernos civiles, pero son contextos de paz, no son contextos de guerra. Y lo que va a ocurrir es que van a empezar a surgir otras situaciones, una de ellas también en Latinoamérica, pero muchas más en Europa y en África, que van a reclamar o van a ser objeto de atención
de la justicia de transición, con un énfasis cada vez más en la dimensión judicial. Y esa segunda etapa de la justicia de transición es una justicia de transición que ya no solo va a estar apoyada en lo que llamaríamos el derecho internacional de los derechos humanos, sino que va a apelar también a otra rama, a otro cuerpo del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario o el derecho de guerra, y que de esa manera entonces va a hacer confluir en la justicia de transición dos cuerpos de derecho, derechos humanos y derecho de guerra, porque algunas de las situaciones a las que va a estar atendiendo esta segunda etapa son situaciones de guerra. Y entonces estamos hablando aquí del Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, del Tribunal Especial para Ruanda, en donde ocurre un genocidio en 1994. En el caso de la ex Yugoslavia es sobre todo, bueno, son miles y miles de episodios de violaciones graves a derechos humanos, pero desde luego va a ser el caso de Srebrenica hacia 1997-98, lo que va a realmente obligar a la creación de este tribunal especial. Y va a estar desde luego también el caso de Guatemala, un caso paradigmático en América Latina porque es el caso de una doble transición, de una transición de guerra a paz, pero también de gobierno militar a democracia. Y entonces lo que tenemos es que hay una nueva etapa entonces de la justicia de transición en donde confluyen ya claramente estos dos cuerpos de derecho internacional y que van a quedar asentados con la creación de una nueva institución internacional que va a dar un nuevo ímpetu realmente muy importante a la justicia de transición, sobre todo en términos de expectativas y no de resultados, que va a ser la creación de la Corte Penal Internacional en 1998. En el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal, está claramente establecido que los delitos que son de la jurisdicción de esta Corte son delitos que pertenecen al ámbito del derecho internacional de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, que son, a ver, son estudiantes de derecho, ¿alguien sabe cuáles son los delitos de lesa humanidad? ¿No? Bueno, los delitos de lesa humanidad son sobre todo tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y puede ser también limpieza étnica, cuando la limpieza étnica, que no existe como un delito internacional así reconocido, pero que puede configurarse en el ámbito de estos otros delitos que les he mencionado. Esos son los delitos de lesa humanidad, que son los que pertenecen al derecho internacional de derechos humanos. Y en lo que corresponde al derecho de guerra, al derecho internacional humanitario, los derechos de guerra se refieren sobre todo al trato de prisioneros. Si un prisionero, en el contexto de una guerra de dos fuerzas enemigas, un prisionero es capturado, ese prisionero tiene que ser tratado de manera humana. No puede ser torturado, no puede ser ejecutado, no puede ser asesinado de espaldas, pero es considerado como un enemigo. Entonces las personas en el contexto del derecho internacional humanitario tienen derechos humanos, pero van a ser más restringidos que los que se encuentran en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Pero en el Estatuto de Roma los dos convergen, los dos cuerpos de derecho, porque el Estatuto de Roma se propone vigilar y evaluar las condiciones de estos delitos, tanto en situaciones de paz como en situación de guerra. Es entonces, con esta evolución de la justicia de transición, un paso mucho más directo, un paso mucho más automático al ámbito de una justicia retributiva, una justicia formal, en donde se espera que el perpetrador pase por un proceso judicial y sea
sancionado, sea castigado de manera tal que pague por la responsabilidad de haber cometido esos delitos, de haber perpetrado esas violaciones, y de esta manera se pueda abatir la impunidad y de esta manera pueda entonces garantizarse la estabilidad que garantice el florecimiento de una democracia o que garantice las condiciones de una paz estable. A diferencia de la ruta de los derechos humanos que les venía yo describiendo, que fue el caso en América, sobre todo en el Cono Sur, en donde es una secuencia mucho más flexible, no hay una agenda o una secuencia o un itinerario perfectamente establecido, sino que puede llevar de la Comisión de los Derechos Humanos y pasar mucho tiempo antes de que se genere el primer juicio y mucho más tiempo antes de que se puedan activar las Cortes Nacionales para atender violaciones graves de derechos humanos. Pero ambos procesos comparten básicamente los mismos criterios y comparten la misma lógica. Los perpetradores son sobre todo agentes del Estado, en guerra o en paz, o en el caso de dictaduras. Los perpetradores tendrán que dar cuenta de sus actos y en el mejor de los casos tendrán que ser sancionados. Sin embargo, en el ámbito de los derechos humanos se reconoce que hay condiciones políticas más o menos favorables para poder pasar a la vía judicial y poder tramitarla como se espera. En el caso de México, como les decía, no vi a que ahora empecé, entonces no sé cuánto tiempo tengo. En el caso de México, me avisan, por favor, porque me puedo seguir. Ayotzinapa fue un momento de toma de conciencia. No fue ni el primero, ni como sabemos el último caso de violaciones graves a derechos humanos. De hecho, un año antes, en 2013, un activista muy conocido en Iguala, en Guerrero, Arturo Hernández Cardona, había asesinado, según testimonios de quienes lograron escapar milagrosamente porque los sicarios estaban drogados. El propio fue asesinado por órdenes del propio alcalde, y el alcalde estuvo presente en el momento del asesinato, que fue una masacre porque, si mal no recuerdo, mataron a 3 o 4 y los obligaron además a cavar la tumba y ahí los asesinaron. Y entonces, todo esto para decirles, Ayotzinapa, como sabemos, no fue ni el primero ni el último caso de desapariciones o de violaciones gravísimas de derechos humanos en donde las autoridades no reaccionaron, pese a que en ese momento, en el asesinato de Hernández Cardona, los propios miembros del PRD, que era el partido que entonces gobernaba el estado de Guerrero, acudieron a la entonces Procuraduría General de la República con Murillo Karam, que era el procurador, para decirle, así lo dijo Zambrano, no podemos confiar en estas policías, consideramos que hay sospechas fundadas de colusión, y luego hay también testimonios bastante claros y el reconocimiento del propio Murillo Karam de que Bejarano acudió también para hacer señalamientos sobre la responsabilidad de el alcalde en el asesinato de estos activistas con base en un documento notarial. Bueno, no hicieron nada, entonces no fue ni la primera ni la última desaparición, no fue ni el primero ni el último caso en donde las autoridades no reaccionaron. A la vuelta de
3, 4 sexenios desde la transición a la democracia. En México tenemos 370,000 homicidios acumulados desde el sexenio de Calderón, 90,000 solo con López Obrador, 90,406. Entre 2006 y 2021 tenemos casi 90,000 desaparecidos, 87,855, más de 4,000 fosas, según algunos datos serían 4,800. Muchas de ellas ya reconocidas y registradas oficialmente como por la Comisión Nacional de Búsqueda, y más de 350,000 personas desplazadas forzosamente de sus hogares. Ante esta violencia hemos tenido una serie de pronunciamientos de mexicanos de primer nivel, de enormísima altura, como fue el historiador Miguel León Portilla, que en 2011 señalaba, subrayaba que la guerra contra las drogas había encendido un fuego que no se podía ya parar, en la que Estados Unidos ponía a los consumidores. Yo creo que ya para este momento tendría que corregirlo y decir que nosotros también, y México los muertos. En 2016 el escritor Fernando del Paso, Premio Cervantes, se confesaba sentirse avergonzado, así lo confesaba en Madrid, por verse obligado a criticar a su país en el exterior, pero no le quedaba sino admitir que las cosas no habían cambiado, que las extorsiones, los secuestros, los feminicidios, la corrupción, los abusos del poder y la impunidad eran la regla general. En enero de 2014, el poeta Hugo Gutiérrez Vega acudía al concepto de biología artística de César Vallejo para señalar que quizás sería en el arte en donde quedaría el testimonio más fehaciente de los años aciagos que el país vivía, y parecía predecir lo que acontecería, pues en 2014 el pintor y escultor Francisco Toledo en Oaxaca salía a volar papalotes con niños en la ciudad de Oaxaca, en donde en cada papalote estaba el rostro de uno de los 43 desaparecidos. Y en 2015, después de una larga ausencia, inauguraría una nueva inauguración con un título por demás simbólico, El Duelo. De nueva cuenta, otro pintor oaxaqueño de altísimo reconocimiento, Sergio Hernández, un poco más joven mucho más joven que Toledo, también inauguraría 2 exposiciones que serían reflejo de lo que México vivía. El título así lo sugería, las inauguraba en Roma y en Bogotá, 2 países además con referentes importantes con respecto a este tipo de violencia no estatal. Roma, en donde, bueno, el país de las mafias, Italia, y Bogotá, Colombia, el país de los carteles. Los títulos de las exhibiciones, de las exposiciones fueron A Hierro y Fuego y De Sangre y Plomo, y poco después, en un lienzo realmente bellísimo, que la primera vez que yo lo vi en una conferencia de la CNDH pensaba que eran islas y no, era un mapa en un fondo azul de tumbas clandestinas con el título El mapa de la ignominia. Como quizá ustedes pueden ya imaginar hacia dónde voy, todo esto, lo que nos estaban diciendo estas confesiones, estas muestras artísticas, es que estábamos ante una violencia que era una violencia extraña, y que, como lo diría el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a diferencia de la violencia que acompañó a los momentos insurgentes o revolucionarios en América Latina, que era una violencia que buscaba justificarse, señalando que aspiraba a transformar la sociedad,
la violencia que estaba viviendo, y él se refería no solo a México, se refería a América Latina, hay que señalarlo, no era una violencia que buscara transformar a la sociedad para hacerla más justa, sino era una violencia que la envilecía, que buscaba envilecerla. Y es esta la realidad de la violencia que acontece en México. No es una violencia exclusivamente a manos del Estado, desde luego el Estado es parte y ha sido parte de estas violencias, pero es una violencia también en donde el Estado, en colusión con actores criminales, y en donde tendríamos entonces preguntarnos si eso es Estado, es también una parte protagónica. Y es una violencia en donde además están también actores no estatales, actores criminales como perpetradores. Quizá en estos años de López Obrador, gracias a la política de abrazos no balazos, tendremos la evidencia más clara de que esta violencia es una violencia que tiene un gran motor en actores criminales no estatales y que ese motor está íntimamente asociado a la vecindad de México con el mayor consumidor de drogas y con el mercado más laxo de armas. En las condiciones de esta violencia extrema, que desde luego para el derecho internacional de derechos humanos, si los policías de Iguala que secuestran y entregan a los criminales, a los delincuentes, a los 43 estudiantes, están coludidos, ese no es un asunto que la Comisión o la Corte Interamericana se detenga a analizar. Para el derecho internacional de derechos humanos, esos son agentes del Estado, punto, y la responsabilidad es del Estado. Y lo que hemos tenido en México ante esta violencia es una clara sed de justicia de transición, pero lo que no está claro es que esa sed de justicia de transición incluya por igual los objetivos entre diferentes grupos que empujan esa demanda. ¿Quiénes empujan esa demanda? Empujan esa demanda desde luego los familiares de las víctimas. No hay sino que pensar en el papel que ha desempeñado Javier Sicilia, cuyo hijo fue desaparecido a manos de policías al salir de un bar en la ciudad de Morelos. Las madres que buscan de manera desesperada en estas 4.800 tumbas a sus muertos, pero también organizaciones de derechos humanos, incluidas Justice Initiative, que es parte de la Fundación Soros, incluido desde luego también Human Rights Watch, Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos y activistas de derechos humanos que están convencidos de que la justicia transicional, sobre todo en su vertiente más retributiva, más formal, más siguiendo el derrotero, digamos, de la Corte Penal Internacional, que establece los delitos de forma categórica, que busca establecer la identidad de los perpetradores y busca reaccionar en consecuencia, lo que sostienen es que lo que está detrás, o el grupo de expertos internacionales también, ¿no?, que lo que está detrás de todo esto es la impunidad. Y que entonces si abatimos la impunidad, abatimos buena parte del problema y recuperaríamos la paz y recuperaríamos las bases para finalmente adentrarnos a una consolidación democrática. Todo esto lo hacen de manera hipotética, porque ahí donde tenemos evidencia de los éxitos y fracasos de la justicia de transición, la evidencia es una evidencia que está construida sobre la base de una violencia básicamente estatal, motivada por el interés de quienes detentan el poder de doblegar a sociedades, de doblegar a opositores y disciplinarlos incluso con medidas extremas.
pero no es una experiencia o un récord de éxito o de fracaso que esté basado en experiencias de violencias múltiples, en donde actúen múltiples actores y en donde las víctimas también tengan múltiples identidades. Porque no hay que olvidar que entre los 370,000 homicidios hay muchísimos agentes del Estado. Déjenme darles solo unas cifras. El número de policías que han sido asesinados en México es realmente inaudito. Son más de 4,000. A diferencia de Colombia, aquí los tengo ya. Entre 2006 y febrero de 2022, 6,000 policías locales fueron asesinados. Y de estos, según Causa en Común, cerca de 2,000 habrían sido asesinados solo bajo el periodo de López Obrador. Entre 2006 y 2018, cerca de 600 policías federales fueron asesinados. En las Fuerzas Armadas, las bajas tampoco han sido menores, ya que aunque las cifras varían dependiendo de los reportes, se estiman que habrían muerto cerca de 500 soldados en los últimos 15 años. Y es también grave por el hecho de que no investigan y por lo tanto no pueden documentar el número de desapariciones que son parte de lo que consideran el total de bajas. Entonces, en el ejército tienen muchísimos soldados desaparecidos que no podemos saber cuántos son porque los clasifican como bajas, como los soldados que se dan de baja, no como casos de desaparecidos. Y desde luego también está la dimensión de los políticos asesinados y desaparecidos en los últimos años, que según la consultora Etelect, que es la que ha seguido más de cerca estos casos, el 68% del total de los políticos, muchos de ellos candidatos, aspirantes a puestos de elección popular, han sido asesinados en los 2 últimos ciclos electorales. Entonces, para el caso de México, si tenemos estas cifras de policías, de soldados, de policías federales, de políticos asesinados, muchos también oficiales y servidores públicos federales, pues es difícil terminar de establecer que aquí el Estado es el perpetrador, porque el Estado resulta que también es víctima. Entonces, no está claro que la justicia de transición pueda o no ser, realmente pueda tramitar esta complicada y turbia violencia que nos afecta en México. Pero si a ello le añadimos un dato más, que es el hecho de que la impunidad en México, desde luego, es una impunidad que es resultado de la inoperancia del sistema judicial. Pero tendríamos también que preguntarnos por qué es que el sistema judicial está en tal postración, por qué es que no reacciona, por qué es que no está pudiendo dar los resultados que uno espera y empezar a batir la impunidad. Y yo aquí quisiera, ya para concluir mi presentación y dar paso a preguntas y respuestas, quisiera nada más señalar 2 cosas. La primera es que hay realmente una evidencia histórica acumulada muy importante en el periodo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Están los trabajos de la historiadora de Harvard, Lisa McGeer, para dar cuenta de ello, de cómo esta política de la prohibición, que no era respaldada por la sociedad, lo que hizo fue multiplicar el número de arrestos,
sobrecargar las cortes con una cantidad de casos que las cortes no podían terminar de desahogar y que entonces propiciaron el uso de tácticas judiciales cada vez más cuestionables, pero cada vez más frecuentes también, como es la negociación de penas y desde luego los arrestos y la sobrepoblación en las prisiones. Entonces, la debilidad del sistema de justicia y la capacidad del sistema de justicia para poder tramitar toda esta carga, pues desde las investigaciones que se hicieron en esos años, claramente por una comisión que el propio presidente Hoover establece, la comisión Wickersham, deja ver que la prohibición de transacciones que no tienen el respaldo de la sociedad difícilmente van a tener el resultado que se espera, y que no solo no van a tener el resultado que se espera, sino que van a terminar siendo onerosas para el sistema de justicia, porque lo único que va a ocurrir es que la población va a tener una actitud de complacencia o de falta de respeto a la ley, va a mostrar una disposición para violar la ley, pero además la sobrecarga sobre el sistema de justicia va a generar una situación en donde los casos realmente serios no van a poder ser atendidos y el índice de impunidad se va a elevar de manera inusitada. Y esto sucedió en Estados Unidos en el periodo de entreguerras, esto sucedió en Colombia antes de que el narcoterrorismo terminara postrando al sistema de justicia, y esto ha sucedido en México también. Hay además otro dato que es muy importante tomar en cuenta y nos deja ver lo que es uno de los posibles orígenes de esta violencia más turbia, más complicada, más multidimensional que vivimos hoy, y que tiene que ver con la implementación, la puesta en marcha de la prohibición y su impacto en la generación de una violencia homicida muy clara. Tanto en Colombia como en México, las tasas de homicidio se van a disparar a medida de... Es posible ver cómo se disparan las tasas de homicidio de manera muy, muy clara a partir de el impacto de la implosión del narcotráfico. En Colombia, la tasa de homicidios que se había elevado de manera muy importante luego del periodo conocido, un periodo históricamente excepcional, conocido como su nombre mismo lo dice, como la violencia, se habían elevado a cerca de 51.5% hacia 1958. Pero de 1958 hasta 1975 la tasa de homicidios baja 16% en Colombia. ¿Y luego qué pasa? Colombia, un país en donde no había existido el narcotráfico, resulta que cacha el narcotráfico por efectos de las campañas exitosas de erradicación en México que hacen que la marihuana mexicana dejara de tener atractivo en Estados Unidos y se redujera su producción de manera muy significativa. Ese es el origen de la inserción de Colombia en la economía ilícita de drogas. Y esa inserción eleva las tasas de homicidio para el momento de la mayor narcoviolencia a 90 por 100,000 habitantes. De 51 a 16 a 90 por 100,000 habitantes. Y en México ocurre algo similar. Las tasas de homicidio en México venían bajando con una tendencia que podemos rastrear hasta los 30, al final de la revolución. Pero va a ser a finales de los 90 cuando empezamos a ver un repunte al principio muy gradual de la tasa de homicidios, porque va a estar sobre todo reflejado en lugares como Tijuana o como Ciudad Juárez, muy localizados, en donde la violencia del narcotráfico estaba ya pegando. Y luego, desde luego que va la decisión de Calderón de declarar una guerra indiscriminada a las organizaciones criminales, pues va a generar un desorden en el mercado ilícito
que va a terminar por golpear por todos lados y elevar a umbrales inusitados en los que seguimos la tasa de homicidios. Pero tercero y más importante quizá es el hecho de que la prohibición genera un tipo de corrupción que no es la corrupción que entendemos en términos clásicos, sino una transferencia de rentas ilícitas. Y que al transferir estas rentas ilícitas entonces coloca en manos de criminales cantidades de dinero inusitados para doblegar al Estado, incluido al Poder Judicial, y o comprarlo, como hizo el cartel de Cali en 1997, en donde abogados pagados por el cartel de Cali pues se encargaron de diseñar el Código Penal Nacional para que las sanciones que estaban contempladas por delitos que cometían y la extradición se acoplaran a sus expectativas y no a los que ameritaban estas acciones. De tal manera que la idea de que la justicia pueda ser la vía que nos pueda llevar a batir la impunidad resulta quizá poco factible. Sin embargo, la literatura más reciente sobre justicia de transición, que es una literatura más crítica, en donde convergen lo que son los estudios de resolución de conflictos con la literatura de justicia de transición, plantea procesos mucho más eclécticos, más heterogéneos, que no nos lleven por la vía más exclusiva de justicia retributiva, que era la que se plantean muchos desde la creación de la Corte Penal Internacional, sino por procesos más eclécticos en donde en actos casi colectivos de expiación, comunidades o países enteros hagan una reflexión muy profunda y urgente sobre lo que son los factores que están detrás de esta violencia y cómo es que es posible pararlos. Los dos casos que enuncia una de las especialistas que son quienes encabezan estos estudios, una canadiense, son básicamente el caso de Sierra León, en donde hubo una economía de diamantes muy importante, y el caso de Perú, en donde hay diferentes visiones del conflicto, diferentes visiones de la guerra, en donde no hay la multiplicidad de actores, era básicamente una guerrilla y las fuerzas del Estado, el ejército, pero en donde no hay una visión común ni hay la posibilidad de una visión común, pero se dan las condiciones para un proceso colectivo de reflexión y de diálogo, a veces no en el mismo salón, no en el mismo lugar, a veces en foros paralelos, pero que está dando cuenta de una reflexión colectiva que en algún momento pueda crear las condiciones para, de manera común y colegiada, poder identificar cuáles son los factores, cuáles son los principales motores de esta violencia. Termino nada más señalando que en esa primera manifestación de Ayotzinapa en 2014, le comentaba a José María cuando veníamos para acá, yo estuve presente y caminé toda Reforma hasta llegar al Zócalo en la Ciudad de México y escuchaba con mucha atención y veía y compartía el sentimiento de enojo, de frustración, de desesperación, el reclamo de justicia, pero algo no acababa de cuadrarme. Y acompañada de mi hermano, que es poeta, y de dos poetas colombianas muy conocidas, Piedad Bonet y Consuelo Gaitán, al llegar al Zócalo, fue a las colombianas a las que les cayó el 20, y voltearon y nos dijeron: nadie menciona el narco. Y la realidad es que
en las demandas de justicia de transición que hoy se expresan en México, sigue habiendo mucho la idea de que fue el Estado, como los contingentes gritaban una y otra vez en esa marcha. Hay incluso fotos, tengo una aquí, y no está claro que en estos escenarios de violencias complejas podamos asignar al Estado la responsabilidad que se le pudo asignar en los casos de las dictaduras militares. Muchas gracias.